Saludos, su servidor Joseph Ben Abraham. En esta ocasión ministrando la parashá número 39, que lleva por título Juká. Juká significa estatutos. Este PowerPoint que he hecho, ¿verdad?, humildemente para compartir con ustedes, tiene 44 diapositivas. Hay mucho material que cubrir en estos 3 capítulos, por lo tanto voy a tratar de ir rápido para ver si puedo cubrir bastante del material y así pues el video no quede muy largo o muy pesado para poderlo subir a YouTube. De verdad mi voluntad es que sea un solo video, pero si queda muy largo pues tendré que dividirlo en dos. Bueno, amados, entonces ya dicho esto, vamos a comenzar entonces con esta parashá que es muy interesante. De hecho, les pido por favor que tengan lápiz y papel. Algunas referencias están incluidas en las diapositivas, algunas las voy a dar verbalmente, por lo tanto tenga lápiz y papel. Inclusive si hay alguna información que le suene interesante, póngalo en pausa el video, ¿no? Y busque su Biblia, haga su anotación y después pues puede seguir reproduciendo el video. Bueno, amados, Shabbat Shalom. Vamos a comenzar entonces con esta parashá, que hay mucha información que compartir. Vamos entonces a pasar para la próxima diapositiva. Bamidbar 19, capítulo 19. Quiero empezar con este versículo de Revelaciones, que de momento usted se preguntará, ¿y por qué puso, ¿verdad?, este versículo aquí? Lo vamos a ver más adelante, probablemente al final del capítulo, pero por ahora pues quiero empezar el capítulo con este versículo 8 de Revelaciones, que dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Adón Elohim, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces quiero empezar esta diapositiva de este capítulo con ese versículo. Así que ya según vayamos progresando y al final del capítulo, pues entonces veremos entonces el por qué. Este capítulo se va a hablar de un mandamiento que le dio Elohim al pueblo de Israel, un mandamiento raro que por muchos siglos los antiguos israelitas en realidad no sabían cuál era el propósito de este mandamiento. Ni siquiera el rey Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, supo en realidad qué significaba este mandamiento que vamos a estar viendo aquí en este capítulo. Solo los creyentes en el Mesías hemos llegado a la conclusión de que este mandamiento que vamos a tratar aquí en este capítulo tiene que ver con Yahushua. Si ustedes han leído, ¿verdad?, los evangelios, principalmente me parece que fue en el evangelio de Juan, Juan le dijo a los fariseos que si no le creen a Moisés tampoco le van a creer a Yeshua, porque Moisés escribió de Yeshua. Muchos rabinos ortodoxos y a través de la historia los fariseos se preguntaban, en dónde Moisés escribió de Yeshua. Y esto es lo que vamos a estar tratando, porque de verdad que la Biblia hay que decodificarla para poder entonces encontrar las huellas del Mesías, inclusive en la misma Torá. Y este mandamiento que vamos a ver ahora es uno que apunta mucho directamente a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En este capítulo vamos a detenernos un poco porque hay mucha información que tengo que compartirles y tenemos que atar muchos cabos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a la próxima diapositiva. Y dice, versículo 1: habló Yahweh a Moisés y a Aarón
y les dijo: este es uno de los preceptos legales prescritos por Yahweh con estas palabras: dile a los israelitas que tengan una vaca roja sin defecto, que no tenga manchas y que no haya llevado yugo. Miren este mandamiento que le da Yahweh a los israelitas: que traigan una vaca roja sin defecto, que no tenga manchas y que no haya llevado yugo. Se les hace, ¿verdad?, esta petición familiar, ¿no? Sabemos que Yahshua fue hallado sin defecto. El color rojo significa pecado, sangre. Por lo tanto, en este mandamiento, este color específico, ¿verdad?, el cual Yahweh exige que debe ser esta vaca, quizás a los israelitas no le decía mucho en aquel tiempo, pero viendo, ¿verdad?, los acontecimientos que pasaron con Yahshua, podemos verlo claro, podemos ver el color rojo, lo que significaba. Yahshua pues fue una persona sin defecto, y si llevó yugo o no, eso lo vamos a ver ahora. Si nosotros leemos los evangelios, 3 evangelios nos dicen que un tal Simón de Cirene, cuando Yahshua fue ¿verdad?, decretado a pena de muerte, cuando ya se dictó su sentencia, sabemos que Pilato dictó sentencia de pena capital para Yahshua, pues nos dice los evangelios que pasaba un tal Simón de Cirene y a él se le obligó a cargar lo que podríamos decir el yugo. ¿Por qué? Porque para los tiempos romanos este era un tipo mucho... el llevar el travesaño arriba en el hombro era un tipo de tortura hacia la crucifixión. Entonces muchos académicos, y este servidor está convencido de que este tipo de yugo fue el que cargó Yahshua desde lo que se conoce como el pretorio hasta el lugar de la crucifixión. Y el lugar de la crucifixión lo vamos a ver más adelante. De hecho, el versículo 3 nos dice, mira lo que dice el versículo 3: dásela al sacerdote Eleazar, ese era el hijo de Aarón, que la saquen fuera del campamento y sea inmolada en su presencia. O sea que, mire lo que tenía que pasar también. Aquí, esta vaca roja, sin defecto, que no había llevado yugo, tenía que ser sacada fuera del campamento y ser inmolada, ¿verdad?, en su presencia. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva y después regresamos aquí a estos versículos. En Mateo 27, versículos de 31 a 32, dice: cuando se hubieron burlado de él, aquí está refiriéndose a los romanos, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y le llevaron a crucificarle. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Esto también aparece en Marcos 15 y en Lucas 23, 26. Algo que Yahshua comentó en algún momento, esto lo registra el autor de Mateo en el capítulo 11, versículos de 29 al 30, dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces ya estos son como señales de lo que iba a pasar, ¿verdad?, más adelante. Entendemos que es muy probable que Yahshua no haya tocado, no haya cargado ese yugo, el travesaño como se le conoce, que es esa madera donde, ¿verdad?, que llevan arriba o llevaban arriba, ¿verdad?, los que estaban acusados de pena capital. Entonces me parece que tengo por aquí, vamos a pasar a la próxima diapositiva.
aquí esto viene siendo el yugo o el travesaño. En esa foto viene representando a Simón de Cirene cargando entonces el yugo. El Evangelio de Juan nos dice de que efectivamente Yahshua cargó la cruz, pero entonces tenemos 3 evangelios diciéndonos que no, que este tal Simón de Cirene fue el que lo cargó, y Juan entonces nos dice que Yahshua pues fue el que lo cargó. Bueno, entonces estas son pequeñas contradicciones que vemos en el Nuevo Testamento, pero cuando estamos haciendo estudios, las personas que estamos haciendo estudios bíblicos y aparecen estas contradicciones, tenemos entonces que irnos por el peso del testimonio. Hay 3 evangelistas que están diciendo unánimemente que este Simón de Cirene fue el que cargó la cruz. Entonces pues nos inclinamos a que haya sido este Simón de Cirene. Y de ser así, pues Yahshua vendría siendo esta vaca roja, ¿verdad? Que fue sacrificada, vaca en el sentido femenino. ¿Por qué? Porque iba a limpiar las impurezas del pueblo de Israel. Entonces vamos a la positiva, volvemos aquí entonces al capítulo 19 y dice el versículo 4: entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca y hará con la sangre 7 aspersiones hacia la entrada del Mishkan, o la tienda del encuentro, o el tabernáculo. Será quemada la vaca en su presencia, con su piel, su carne, su sangre e incluso sus excrementos. Tomará el sacerdote leña de cedro y hisopo y grana, y la echará en medio de la hoguera de la vaca. Bueno, aquí en el 6 yo encontré una información muy interesante de un comentarista bíblico. Me puse a investigar, ¿no?, ¿verdad?, los distintos comentarios y me incliné por uno de ellos que lo voy a compartir con ustedes, y es referente a lo que se está hablando aquí en el versículo 6. Esta mezcla entre leña de cedro, hisopo y grana. ¿Qué era lo que iba, ¿verdad?, lo que iba a quedar de remanente de esta leña de cedro, de este hisopo, de la grana, de la vaca, ¿verdad? Todo esto junto, ¿qué fórmula quedaba con esto? Porque todas estas cosas al pasar por el fuego perdían sus propiedades y se unían, se volvía ceniza. Entonces iba a haber cenizas de la vaca, cenizas del cedro, cenizas del hisopo y de la grana, y esto iba a venir una persona y lo iba a recoger. Entonces vamos a pasar a la positiva. Y aquí pues estoy figurando, si miran aquí, se piensa que donde estaba el templo antes, ¿verdad?, había como un puente que cruzaba el valle de Cedrón. Entonces aquí en el monte, en algún lado del monte de los Olivos, era que se hacían entonces el sacrificio de la vaca roja. Para la época de la crucifixión, los evangelios reportan un lugar llamado el Gólgota. Este lugar aparentemente era un lugar muy conocido en el siglo I por los judíos, ¿verdad?, de esa época. Pero aparentemente el nombre de este lugar se perdió con el tiempo, tanto así que ya para los años del 312 al 325, que es que el emperador Constantino y su madre ya había comenzado en la fe cristiana pagana. Ya Helena se llamaba la madre de Constantino, ya había aceptado la fe cristiana, y pues posteriormente pues supuestamente el emperador Constantino acepta la fe, pero pues esto es dudoso, dado a que él no quiso bautizarse hasta su lecho de muerte. Cuando uno acepta una fe, mayormente la fe cristiana, esta fe que fue creciendo, ¿verdad?, después de Yahshua,
lo primero era el bautismo. Esa era la manera en que tú aceptabas la fe, renunciabas a todos tus dioses y aceptabas la fe del Dios de Israel y del Mashiach. Entonces Constantino pues nunca quiso aceptar eso y siguió adorando al Sol Invictus. Entonces por eso decimos que es dudosa. Pero entonces para el año 312, 325 ya no se sabía dónde era el Gólgota. Y de hecho los lugares bíblicos que se narran en los evangelios no se sabía dónde era. Entonces esta señora, madre de Constantino, Helena, dio un viaje allá a Jerusalén y pues adivinando, no sabemos en realidad qué métodos ella utilizó, pero pues donde ella se le ocurrió que aquí es el Gólgota, vamos a hacer aquí un templo, vamos a hacerlo. Ese espíritu idólatra que la perseguía, porque como decimos y lo hemos dicho en otras ocasiones, la fe cristiana ya para este punto de la historia, 312, 325, era una mezcla, era una fe híbrida, era una fe entre el paganismo y la fe hebrea. Entonces Helena viene con este espíritu idolátrico a estar poniendo altares en todos estos lugares. Entonces es Helena la que designa el lugar que se conoce hoy en día como el Gólgota, pero en realidad pues eso no cuadra con la fe hebrea. Y si entendemos que ya para el año 300, para la época de Constantino, que ya no se sabía dónde era el Gólgota, que en realidad el Gólgota que se tiene identificado hoy es un lugar prácticamente que fue adivinado, pues entonces tenemos razones de peso para dudar de que ese sea el lugar. Entonces nos hace más sentido lo que les vamos a proponer, ¿verdad? Más adelante en las próximas diapositivas, de dónde en realidad pues pudo haber sido el lugar donde crucificaron a Yahshua. Vamos para la diapositiva. Y en Mateo 21, 17 al 19 dice: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Este lugar de Betania es muy mencionado. Ahí vivía también Lázaro, Marta, María. Hubo un leproso también que Yahshua sanó, también que era de Betania. O sea que Yahshua tenía muchas amistades en Betania. Esta ciudad era prácticamente bien cerca de la ciudad, bien cerca. Tanto así que él iba y pasaba la noche y al otro día, ya al amanecer, regresaba y entraba a la ciudad. Ahora, lo interesante aquí es que él secó esta higuera. Secó la higuera, no sabemos ¿verdad? Con qué propósito, o quizá lo vamos a ver más adelante. Así que ya tenemos que ir anotando esto para que vayamos ensamblando lo que queremos presentarle. Mira lo que él dice en este versículo, en Lucas 23, 31. Esto es cuando las mujeres van persiguiéndolo, ¿verdad? A Yahshua, cuando va ya camino al Gólgota, en su martirio. Las mujeres ¿verdad? Están llorando y él le dice que no lloren, que mejor lloren por ellas, no por él. Pero es interesante esta contestación también que le da en el 23:31, que dice: porque si en el árbol verde hacen esto, se está refiriendo a que, Yahshua no es la primera persona que crucifican en Israel. Si fuéramos a ver el número en posición, ¿verdad? de crucificados, Yahshua pudo haber sido el número 10.000 o 12.000. O sea, ya habían crucificado muchas personas, muchos judíos, desde que Roma había invadido a la tierra de Israel. Entonces, estas crucifixiones mayormente se daban en árboles, porque tampoco el ejército tenía tiempo de estar arrancando árboles para estar haciendo cruces como se ven ahora en las películas de Hollywood, y como el paganismo ha dado a entender, ¿no? Haciendo
imágenes de lo que ellos piensan que fue la cruz. No, no, todo apunta a que eran en árboles. Y entonces, en este sentido, es que, mira cómo Yahshua le dice, porque si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué se harán? Entonces aquí Yahshua como que le está diciendo, si en los árboles verdes esta gente nos están crucificando, ¿qué será en el árbol seco? Entonces, esto me da suspicacia de, unido con esto, ¿verdad?, que le estoy marcando aquí, la hoguera, ¿verdad?, que él secó, y este comentario que Yahshua hace. Pero vamos a seguir más adelante, ¿verdad?, con estas diapositivas, a ver cómo va encajando, ¿verdad?, lo que quiero presentarles. En Deuteronomio 21 hay un mandamiento, ¿verdad?, en la Torá que dice: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Elohim. Así no harás el impuro el suelo que Yahweh tu Elohim te da en herencia. Tenemos que, no puedo pasar por alto, tengo que mencionar que también Esteban, en el libro de Hechos, Esteban también fue sacrificado fuera de la ciudad. O sea que también Esteban pudo haber sido también como un tipo de vaca roja. Esto está en Hechos 7, versículos de 55 al 60. En Hebreos 13, 11, ¿verdad?, de versículo 11 al 13, también se menciona, ¿verdad?, de que Yahshua fue crucificado fuera de las murallas. Ahora quiero leer un versículo de Gálatas 3:13, donde dice: Machía nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la escritura. Cuando dice aquí la escritura, se refiere a lo que era escritura para Pablo. Dice: maldito todo el que está colgado de un silón. Aquí ya Pablo está citando este mismo mandamiento. En muchas traducciones, esta palabra silón se ha traducido como madero. Maldito todo el que está colgado de un madero. Pero Pablo está citando Devarim 21, ¿verdad? Y aquí lo que debe decir es árbol. Y aquí la palabra que se utiliza es silón. Silón significa árbol. Aquí tengo, esto lo saqué de una Biblia interlineal de los manuscritos bizantinos. Aquí, ¿verdad?, como se escribe en griego y como el equivalente, ¿verdad?, ¿no?, en español. Aquí está la palabra silón, que viene siendo árbol. Entonces ya estamos viendo que para Pablo sabe que Yahshua fue crucificado en un árbol. Esta teoría, hay una teoría por ahí que sacó la secta de los testigos de Jehová. Bueno, la sacó su fundador, de que Yahshua fue crucificado en un madero con las dos manos inclinadas hacia arriba. Esta es una teoría que se cae, no pasa a la prueba científica. Entonces, pues, ni voy a hablar de eso porque eso me tomaría tiempo. Pero en realidad no es razonable esa teoría de los testigos de Jehová. Aunque cabe decirle que todo lo que hay en cuanto a la crucifixión de Yahshua es teoría. Inclusive lo que yo le estoy presentando y estoy a punto de presentarle es teoría. Pero solo el Eterno sabe, ¿verdad?, en qué manera pues fue crucificado, ¿verdad?, su hijo. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Quiero compartirles esta información. Voy a leerla. Dice: lignum infeliz.
Este es el tipo de crucifixión que entendemos que fue la que padeció Yeshua. Dice, Joseph Sías propone que el Mesías podría haber muerto en un árbol. En efecto, la madera de calidad para grandes construcciones debía ser importada del Líbano, principalmente de cedro y de pino. También había escasez de madera para otros usos, pues los únicos árboles de Judea eran frutales, muy valiosos como para cortarlos sin una razón de peso. Solo los árboles de olivo o de higos eran abundantes. El árbol de olivo era de baja estatura y muy nudoso, pero por su fruto seguía siendo muy valioso o más valioso que un criminal o un esclavo que fuera a ser ejecutado. Esto hace difícil entender que los romanos gastaran más madera de la necesaria en ejecuciones. Esta es la tesis planteada por el mismo profesor Joseph Sías, de que los romanos podrían usar como cruces árboles de olivo o de higos aún vivos, lo que representaría un ahorro de madera aún más significativo, ya que tan solo se emplearía una pequeña viga como travesaño, o el yugo está puesto entre paréntesis. De hecho, en algunas obras de la literatura cristiana primitiva se habla de la cruz de Mashiach como un árbol. Las Odas de Salomón, desde finales del siglo I a principios del siglo II después de Cristo, dice, extendí mis manos y las acerqué a mi amo, porque la extensión de mis manos es su signo. Mi expansión es el árbol extendido, el cual estaba levantado en el camino del justo. Oda 42.1.2. La ambigua expresión, la extensión de mis manos, no significa implícitamente, una forma específica de crucifixión, pues en todas las formas de crucifixión los brazos se extienden sobre la cruz. Esta suposición se sustenta en que en el Nuevo Testamento también se usa la palabra griega silón, que entre otras acepciones tiene el significado de árbol, para referirse a la cruz. Entre paréntesis vemos donde se usa esa palabra, Hechos 5.30, Gálatas 3.13 y 1 de Pedro 2.24. El sentido del árbol para la palabra silón está igualmente confirmado en la Anábasis de Genofonte 6.4.5 y en la Biblia en Apocalipsis 22.14. En los tiempos republicanos, los romanos en ocasiones castigaban a los esclavos desobedientes atándolos a los árboles baldíos y se les azotaba hasta la muerte. A veces las víctimas igualmente eran obligados a cargar el patíbulo. A esta forma de castigo se le llamaba árbol infeliz o infeliz, dignum. Y varios escritores latinos más tarde utilizaron esta antigua expresión para referirse a la crucifixión. Como resultado, a la cruz se le conoció como un árbol o lignum. Ambas palabras latinas significan árbol. Entonces, después de leer esto, nos damos cuenta de que la palabra árbol es la que viene tomando lugar. Y esto nos va dando más o menos una idea qué fue lo que pasó con Yeshua y dónde fue crucificado. Ya dijimos, en cuanto a la paracha que estamos estudiando, de que la vaca roja tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Ya dijimos que el posible lugar pudiera ser cerca de Betania. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo del árbol tiene mucho peso en esta paracha que estamos estudiando hoy. Lo vamos a ver las conexiones ya pronto. Pero la higuera viene siendo la protagonista de esta paracha, y no quiero adelantarme. Vamos a verlo. Vamos a pasar a la diapositiva. En Zacarías 3.10, ¿verdad? De Zacarías 3.10 en adelante, me parece que el versículo 10 de Zacarías 3 es el último y ahí comienza el capítulo 4. Entonces por eso le dije, si lo leemos fuera del sistema de capítulos y versículos, se puede entender y apreciar mejor. Entonces comenzamos desde el versículo 10 del capítulo 3 en adelante, que dice así: y he puesto la piedra, dice, y he aquí la piedra que yo pongo delante de Josué, o Yahoshua, pero no estamos hablando de Josué, el hijo de Nun, ni estamos hablando de Yahshua, nuestro Adón, sino aparentemente un sumo sacerdote que había para este tiempo.
Dice, y aquí que la piedra que yo pongo delante de Josué, en esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, declara Yahweh Sebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Miren lo que está diciendo, que en un solo día Él va a quitar la culpa de Israel. Y lo que vamos a leer más adelante, todo esto tiene que ver con este mismo solo día que está hablando. Dice, aquel día, declara Yahweh Sebaot, os invitaré unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. Aquí ya vemos la higuera otra vez mencionarse. Volvió el ángel que estaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Dije, veo un candelabro, todo de oro, con una ampolla en su vértice. Tiene 7 lámparas y 7 boquillas para las 7 lámparas que lleva encima. Hay también 2 olivos junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Me respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, mi Señor. Bueno, si sigue leyendo más adelante, porque no tengo el texto completo, ahí dice que estos 2 olivos iban a ser sus testigos. Entonces, aquí, ¿verdad? Les puse en algún monte, no me acuerdo de dónde fue que saqué esta foto, esto no es del Monte de los Olivos, esto era por Madrid. Pero es muy probable que para el tiempo de Yahshua, el Monte de los Olivos, también hubiesen varios árboles de higos, ¿verdad? Estas son las higueras. O me parece que estos son los olivos y estas son las higueras. Entonces, qué coincidencia, ¿verdad? Que Yahshua fue crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y si en realidad la teoría que yo les quiero presentar, si estoy en lo correcto, entonces estos 2 ladrones estuvieron crucificados, uno a cada lado de Mashiach en un árbol de olivo. Y es muy probable que Yahshua haya entonces sido crucificado en un árbol de higuera entre medio de los 2. Como les dije, esto es una teoría. Todo lo que tenemos, todos los comentaristas, todo lo que la gente piensa de cómo pudo haber sido crucificado el Mesías, son todos teorías. Y esto es una más. Una más que les quiero compartir y les quiero compartir por qué pienso que Yahshua fue crucificado en una higuera. Vamos entonces más adelante. Aquí puse este pensamiento. En el árbol del Edén la serpiente introdujo el pecado. Y en un árbol el pecado fue borrado. Es curioso de que nos dice la Torá de que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, el fruto no kosher, ellos entendieron que estaban desnudos, porque el árbol que cometieron fue el de la ciencia. Entendieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Sabemos que Adán y Eva, o principalmente Eva, fue engañada por la serpiente enroscada. Esto también tiene que ver con la paracha de hoy, ¿verdad? En el próximo capítulo. Así que, como bien les dije aquí en el pensamiento, en el árbol del Edén la serpiente introdujo el pecado y en un árbol el pecado fue borrado. Es muy probable que este árbol, donde la serpiente engañó a Eva, el árbol del conocimiento, es muy probable que este árbol haya sido una higuera. Es muy probable, muy probable. Entonces, ya que, ¿verdad? Que la Torá reporta de que ellos, al sentirse desnudos, se taparon con hojas de higuera, muy probablemente de las hojas del mismo árbol. Vamos entonces a pasar a una diapositiva. Aquí les comparto una foto de lo que es un higo. Estos son higos de la higuera. Este es el fruto que probablemente pudieron haber comido Adán y Eva.
Otro dato curioso que quería compartirles. Dice, en 1873 un famoso erudito francés llamado Charles Clermont Ganneau informó del descubrimiento de una caverna de sepultura en el Monte de los Olivos. Dentro habían 30 osarios, varios de ellos tenían signos cruciformes, junto a nombres tan comunes para ese tiempo como Johanan, Joseph y Yahshua. Y como él mismo está diciendo, eran nombres comunes. No estamos diciendo que estos son los personajes bíblicos, sino nombres comunes. Luego, en 1945, se descubrió una tumba familiar en Talpiot, Jerusalén, por el profesor E.L. Sukenik, del Museo de Antigüedades Judías de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dos osarios tienen el nombre de Yahshua en griego. El segundo de estos, cuando dice aquí en griego, dice, si era Yahshua, decía entonces Jesús o Jesús. El segundo de estos tiene también 4 cruces grandes dibujadas, más o menos así como se ve aquí en esta caja. El profesor Sukenik concluyó que las inscripciones y las cruces estaban relacionadas, siendo ellas expresiones de pesar por la crucifixión de Yahshua. A la luz de, bueno, aquí debe decir de estudios, lo que pasa es que yo cambié la palabra Dios por Elohim, y esta palabra estudios tiene estudios, y automáticamente, como yo cuando estaba haciendo el PowerPoint, yo puse, hay una opción donde me da para yo cambiar las palabras. Yo cambié la palabra Dios, y donde quiera que ella veía la palabra Dios, la cambiaba por Elohim. Aquí, pues como decía estudios, pues puso Elohim. Así que perdonen por eso, yo me había dado cuenta ya de este error en otras y lo había arreglado, pero pues lo estoy acabando de ver, no me dio tiempo de arreglarlo. O sea que aquí dice, a la luz de estudios paleográficos, estas inscripciones datarían del siglo I antes de Cristo al 1 después de Cristo. Pero la opinión más actual de los arqueólogos es descartar la atribución cristiana a este tipo de marca, que en verdad aparece en el 40% de los osarios encontrados en Israel. 40% es una cifra bastante sustancial. Incluso en los anteriores a los días de Mashiach, ya que se ha concluido que se usaba simplemente para alinear la tapa a manera de marcas de albañil. ¿Ve? Aquí lo que se hacía era que se ponía una cruz aquí, una cruz acá, otra aquí y otra acá, y cuando se cejaba, pues que quedaran alineados, según esta teoría. Esta interpretación está confirmada por la presencia de un asterisco en el mismo lado de la tapa de los osarios. Esta es la opinión de arqueólogos como L. Y. Rashmani y Amos Cloner. Rashmani las llama marcas de dirección. Esta conclusión es compartida por la investigación sobre supuestas marcas de cruces cristianas sobre una serie de osarios judíos del profesor R. H. Smith. Sin desmedro de lo anterior, otros académicos creen que los judíos del tiempo de Yahshua usaban una X o un signo de como si fuera una taf, una cruz, perdón, como símbolo de protección basado en Ezequiel 9:4. Si ustedes van en Ezequiel 9:4, usted ve que Yahweh le dice a Ezequiel que vaya a Jerusalén y le haga una marca en la frente a los que gimen y sufren, y la marca resultó ser una taf, que era una cruz. La letra hebrea taf o tau solo tenía apariencia de T en el paleohebreo, eso es verdad, en el antiguo paleohebreo, y no en el hebreo cuadrado del siglo I. La taf actualmente es esta, que es la que se refiere a ellos. Esta es la taf hoy en día, pero antes era una cruz. La vamos a ver más adelante. Yo tengo les puse aquí una tabla de conversión desde el hebreo pictográfico hasta el hebreo actual. Entonces nos quedamos, ¿verdad?, en que tiene un aspecto de herradura invertida. Están refiriéndose a la taf moderna. Y déjenme decirle que el haber hecho este cambio, ¿verdad?, o los cambios que ha sufrido el alefato, ¿verdad?, el alefato viene siendo el equivalente del alfabeto. El alefato ha sufrido por muchos cambios, y
Y las letras en el paleohebreo y en el hebreo pictográfico tenían mucho significado. Ya al haber cambiado a este tipo de caracteres que son casi como arameos, pues se pierde mucho significado de lo que... Y lo vamos a ver más adelante. Al final de este capítulo vamos a ver cuánto significado se pierde cuando unos caracteres como estos evolucionan. Bueno, pero eso lo veremos entonces en unas diapositivas más adelante. Dice, en todo caso, solo sería una marca simbólica de protección, no una cruz basada en el martirio del Mesías. Por ejemplo, una inscripción hebrea datada en 136 después de Cristo, encontrada en Palmira, una antigua ciudad de Siria, contiene una inscripción hebrea encerrada entre dos X. La inscripción es esta, ¿no? Que significa uno cuyo nombre es bendito por siempre, engendrado por Shlomo, Salomón, hijo de Nesa, hijo de Tesaida, hijo de Barak, por su salud y la de sus hijos, en el mes de Nisan del año 447. Esto era lo que decía, ¿verdad? Esta inscripción encontrada en Palmira. Bueno, entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva. Y aquí vemos, ¿verdad?, que les puse Betania. Betania es el lugar donde nos está sonando que pudo haber sido el lugar donde estaba lo que le llamaban el Gólgota, que era bastante cerca o quizás parte del mismo Monte de los Olivos. Aquí Juan nos describe en el capítulo 11, versículo 18, nos describe que Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 15 estadios. Así que sí que estaba cerca, porque él entraba y salía de Betania a Jerusalén en cuestión de... pasaba una noche y ya por la mañana ya estaba en Jerusalén otra vez, o sea que era bien cerca. Aquí Mateo 21, 17 y 19 y Marcos 11, 12 dice: y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice que nunca jamás brote fruto de ti, y al momento se secó la higuera. Es muy probable que esta misma higuera que se secó haya sido la higuera donde el Mesías fue crucificado. Esta foto que les estoy presentando es la portada de un libro que les quiero recomendar, porque ahora vamos a entrar en un tema un poquito más controversial. Parte de la información que yo les voy a compartir viene de este libro y de otros. Así que les recomiendo que adquieran este libro. Este libro habla de la verdadera localización del templo y siguiendo, ¿verdad?, la información de estas investigaciones, podemos tener una mejor certeza de dónde pudo haber sido el lugar donde crucificaron a Mesías. Así que les recomiendo este libro. Adquiéralo en Amazon, en Google. Hay una versión electrónica que se puede leer en, creo que es Google Books. La puede leer, pero es en inglés. Yo tengo un tratado de un colega puertorriqueño llamado Eli Hernández. No lo conozco personalmente, pero he visto un par de videos y concuerdo bastante con él en su doctrina y es más en su manera de escudriñar y de estudiar las escrituras, dejando a un lado las tradiciones. Entonces tengo un tratado de él como de algunas 22 páginas que viene siendo como un resumen más o menos de la información que aquí se comparte más ampliamente. Que dicho sea de paso, los que me están viendo, después me pueden enviar un email o contactarme aquí mismo por YouTube y yo puedo buscar la manera de facilitarle ese tratado de 22 páginas en español que te da mucha información indudable para que usted pueda corroborar lo que yo les voy a compartir a continuación. Déjame beber un poquito de agua, se me está secando la boca. Entonces seguimos. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno,
Aquí estamos representando, esto viene siendo la ciudad de Jerusalén. Esto que está aquí es lo que hoy los judíos ortodoxos y media humanidad, cuando digo media humanidad me refiero a cristianos y a ateos y Hollywood, media humanidad cree que el templo estuvo aquí localizado, pero cuando vamos a la historia, cuando empezamos a levantar piedras, nos damos cuenta de que no, esto es un fraude. En realidad el templo debió haber estado, yo diría como por aquí, porque lo que pasa es que todas las escrituras, todos los salmos, Isaías, todas las profecías que tienen que ver con la morada del Eterno, hablan del monte Sión. Esto aquí donde los judíos creen que era donde estaba el templo, esto se llama el monte Moriah. El monte Moriah es mencionado solo 2 veces en la Biblia. Y la segunda vez que es mencionado, se cree que fue una interpolación. Probablemente de una interpolación bien tardía. Podríamos estar hablando de cuando se comenzó a pensar que aquí era donde estaba el templo. Ahí entonces empezaron los copistas a poner esta palabra Moriah. Me parece que eso está en Crónicas, es la segunda vez que se menciona. Solo 2 veces se menciona la palabra Moriah. Y es cuando el Eterno le dice a Abraham Avino que fuera a sacrificar a Isaac en el país de Moriah, no en un monte. Dice, ve a uno de los montes en el país de Moriah. Y Moriah es una palabra compuesta de nombre del Eterno, ¿verdad? De Yah, y de Moré, que significa maestro o enseñar. Entonces, en otras palabras, lo que Yahweh le está diciendo es, ve al monte que yo te voy a mostrar, te voy a enseñar, Moriah. Pero sin embargo, todas las escrituras, todos los salmos, como le dije, todo apunta a que el templo se construyó en Sion. Y esa segunda vez que en Crónicas, cuando se dice que supuestamente Salomón construyó el templo en el monte Moriah, eso no encaja con todo el resto de la Biblia, o sea que se cree que eso fue una interpolación. Bueno, este es el monte de los Olivos, que probablemente en el siglo I, el monte de los Olivos ahora es algo pequeño, pero en el siglo I debió haber sido todo el cerro completo. Aquí está la aldea de Betania, que como dijimos, Yahshua entraba y salía en periodo de una noche. Vamos entonces a pasar a la próxima. Ve, aquí entendemos que el templo debió haber sido por aquí. Por aquí debió haber sido el templo. Déjame, voy a tratar de dibujarlo un poquito. Es muy probable que por aquí haya sido el templo hace 2000 años atrás. Esto aquí es el monte de los Olivos actualmente, pero si ustedes ven, todo esto es un cerro completo, es unido. Este es el valle de Cedrón. Si ven, esto está aquí como seco. Es muy probable que todo esto hace 2000 años atrás, todo esto era lleno de olivos y de higueras. Todo esto. Betania está entonces para aquí, para algún lado por aquí, entonces estaba Betania. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, aquí les enseño lo que hoy en día los judíos creen que era donde estaba el templo. Según Flavio Josefo y las dimensiones que él da de la fortaleza Antonia, era un lugar que tenía, creo que, capacidad hasta para 10.000 soldados. Y esto, ¿verdad? Que hoy este lugar donde los judíos creen, donde está el domo de la roca, este lugar tiene las dimensiones exactas que habla Josefo.
Aquí esto viene siendo parte del monte Sion, este es el monte Moriah. Aquí se entiende de que Herodes rellenó toda esta parte aquí, porque estos eran dos montes separados. Aquí ya ponemos cómo entonces debió haber sido. Este entonces era el templo. El templo, esta era una escalinata que unía el templo con la fortaleza Antonia. Y aquí esta escalinata que él llevaba, que muy probable era la que usaban para sacrificar la vaca roja. Y es muy probable que por aquí pasó Yahshua para ser crucificado, porque Yahshua debió haber sido sentenciado aquí. A esto también se le conocía como el pretorio. Así que es muy probable que haya sido sentenciado aquí, entonces haya bajado por aquí, y que entonces por aquí en algún lugar haya sido entonces crucificado. Si vemos aquí, este es el lugar que Helena, la madre de Constantino, designó como que era el Gólgota, al occidente, y siempre sabemos que las cosas del Eterno tienen que ver siempre con la diestra, con la derecha. Por aquí que ahora mismo los judíos ortodoxos se ponen allí a adorar piedras labradas, lo que se conoce el muro de los lamentos. Esto es lo que se cree, lo que hoy han designado como la torre Antonia, pero eso no coincide. Aquí tenemos otra diapositiva. Aquí está la fortaleza Antonia, y aquí se hace una equivalencia en dimensiones de lo que hoy en día es lo que se cree que era donde estaba el templo. Pero no, esta era la fortaleza Antonia. Como les digo, no quiero entrar mucho en ese detalle porque nos tomaría mucho tiempo, pero deben de leer ese libro para que tengan todos los detalles, todas las referencias bíblicas, las referencias históricas de Flavio Josefo. Y si usted lo estudia con mente abierta, no quedará ni siquiera una duda, no habrá lugar a duda, porque está todo muy, muy claro. Entonces vamos a bueno, ya esto es más de lo mismo. Aquí más o menos estaba el templo, esto ya más o menos lo dijimos. Entonces, nos habíamos quedado aquí en el 6, dice: tomará el sacerdote leño de cedro, hisopo y grana, y le echará en medio de la hoguera y de la vaca. Vamos entonces a un comentario que dijo un hombre que se llama Jeff A. Berner. Él tiene un libro de la Torah comentada, y me puse a buscarle este versículo, el comentario que él tenía, y me pareció muy interesante. Él dice, aquí tratando de traducir al español, dice que añadir fuego a la madera de cedro y el hisopo. Él dice que la madera de cedro como que tiene un aceite. No entiendo muy bien esto. Pero para hacer la historia larga corta, todos estos elementos juntos, el aceite de cedro, el hisopo, todo esto, al ser pasado por el fuego, la ceniza ya se volvía, era un químico. Y primero, al encender la hoguera, el humo que salía de todo esto alejaba a los mosquitos que eran portadores de enfermedades del campamento de Israel. Ya eso era un tipo de purificación. Pero entonces, el Eterno manda a que estas cenizas sean colocadas en agua para que sirvieran de purificación. Entonces, esta ceniza de estos elementos ya mezclada con agua creaban como un tipo de jabón que limpiaban a la persona que hacía contacto con cuerpos muertos, con cadáveres. Sabemos que los cadáveres, los muertos, inmediatamente una persona muere, empieza a descomponerse, bacterias, y hay muchas enfermedades. Entonces aparentemente
Yahweh está dando un código, una receta medicinal desinfectante, una receta desinfectante para que las personas se purificaran de la inmundicia que era tocar, ¿verdad?, estos cadáveres. Eso prácticamente lo que dice aquí, ¿verdad? Que estos ingredientes pues creaban como un tipo de jabón, como un jabón antibacterial, podríamos decir. Entonces seguimos aquí. Dice: se tomará para el impuro ceniza de la víctima inmolada en sacrificio por el pecado y se verterá encima de agua viva en una vasija. Quería compartirles también no, eso lo hablamos entonces. No, está bien. Bueno, lo que quería comentarles, se lo voy a comentar entonces más adelante porque tiene que ver con el capítulo, aunque conecta también con este capítulo, pero tiene que ver con el otro capítulo, entonces lo comento mejor propiamente en el otro. Dice el 18: un hombre puro tomará el hisopo, lo mojará en agua y rociará la tienda y todos los objetos y personas que había en ella, e igualmente al que tocó los huesos o al asesinado, o al muerto o la sepultura. El hombre puro rociará al impuro los días tercero y séptimo. El día séptimo le habrá limpiado de toda su inmundicia. Bueno, quería traerles un comentario antes que se me vaya a olvidar porque es muy importante. Es que, como les dije, me salió un poquito largo este PowerPoint y hay tanta información que temo que se me puede quedar algo. Cuando una persona es justa, y mayormente en la historia bíblica, las personas justas eran las que utilizaba el Eterno para que fueran profetas. Yahweh no escogía a cualquier persona para ser profeta, sino personas puras y personas que no tuviesen engaño. A los profetas el Eterno les revelaba visiones. Entonces, si usted es un profeta y usted se le revela ver al Hijo del Hombre crucificado, usted tiene una bendición porque usted se le reveló, usted pudo ver en una visión, usted pudo ver a nuestro Adón colgado en un árbol y eso es un gran privilegio. Entonces, con esto que le estoy diciendo, quiero que vayamos a Juan capítulo 1 versículo 46 y vamos a ver qué probablemente sucedió aquí, que muchas personas como que estos versículos como que no los entienden bien, pero nosotros entendemos que aquí probablemente hubo una visión. Dice el 46. No, vamos al 47. Dice Juan 1:47. Yahshua vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Yahshua le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael respondió: Rabí, de verdad, verdaderamente tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yahshua: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad te digo, que verás el cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto es tremenda declaración. Tremenda declaración. Primero vamos a empezar con lo último que él menciona. Le dice a Natanael que tú vas a ver el cielo abierto y ángeles, malajim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Si Natanael va a tener esa visión o va a tener la oportunidad de ver eso, ese es el mismo sueño que tuvo Jacob. Jacob tuvo ese sueño, ¿se acuerdan en la Torá cuando él se durmió, puso la cabeza en una piedra y tuvo ese sueño que veía como una escalera que lleva hasta el cielo y los ángeles subiendo y bajando? Esto es lo mismo que le está diciendo Yahshua aquí.
Ahora miren lo que le dice Yahshua a Natanael. Le dice, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Entonces, eso tú lo lees y como que tú dices, ¿pero cuándo fue eso? No, nosotros podríamos pensar que Natanael quizás tuvo una visión de la crucifixión. Que Natanael quizás está teniendo la visión como que él está quizás hincado, mirando hacia arriba, mirando a su maestro ahí crucificado arriba en una higuera. Entonces el maestro que está arriba ve a Natanael abajo y por eso le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y es muy probable que esto sea lo que haya pasado aquí con Natanael, que Natanael haya tenido una visión de cómo el Mesías iba a ser crucificado. Por eso él le dice, de verdad que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque una visión que tú tienes y no la has compartido con nadie, solo la sabes tú y Dios. Y si él le está diciendo que yo te vi, entonces ya él sabe que quien le está hablando es el mismo que estaba ahí. Entonces esa es la teoría que les propongo sobre estos versículos. Sigue apareciendo la higuera como la protagonista de la crucifixión. Y hay mucho más por qué pensar de la higuera. Hay mucho, desde la Torá y hasta todavía en el Nuevo Testamento, hay muchos más argumentos que podrían dar fuerza que pudo haber sido en una higuera, y no solo en cualquier higuera, sino en la misma que él secó. Pero vamos a progresar, vamos a seguir más. Bueno, y aquí pues entonces nos dice, ¿verdad?, que el que recoge las cenizas se va a hacer impuro y todo lo demás. Ya muchos de ustedes habrán leído, ¿verdad?, el capítulo 19. No se puede tocar todo en este año. Todos los años se va releyendo la Torah. Así que si se nos quedó algo en este capítulo 19, esperamos entonces cubrirlo el año que viene. Entonces vamos a leer esto. Hay muchas personas que piensan que las vasijas que Yahshua convirtió en sangre en las bodas de Canaán, en vino, en las bodas de Canaán, que eran las vasijas con las cenizas de la vaca roja. Yo no me alineo con esa teoría, puesto que esas vasijas se quedaban en Jerusalén. Esta boda de Canaán, esto sucede acá abajo, casi por Galilea, y no creo que en una boda vayan a tener estas jarras. Yo entiendo que estas jarras, los judíos ortodoxos y los fariseos, y en aquel tiempo ya era una halajá rabínica en todo Israel, de que ellos se tenían que lavar las manos para poder estar puros para comer. Y esto pues era solo agua corriente que se almacenaba ahí en esas vasijas. Entiendo que estas aguas que habían ahí eran para este propósito, solo para estar puros para comer, para limpiarse las manos, pero no eran las que contenían la ceniza. Les comento esto por si acaso algún maestro le comenta esto, pues para que usted tenga una opinión más. En mi humilde opinión, no eran las aguas que contenían las cenizas de la vaca roja. Aquí quise ponerle, encontré este versículo o estos versículos en la carta de Efesios, que me pareció interesante incluirlas aquí en esta parachá, para cerrar esta parachá, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Machía amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra. Entonces, en virtud de la palabra, él se refiere a esta palabra que estamos entendiendo hoy, a esta paracha, donde con agua, ¿verdad?, se purifica. Entonces vamos a pasar a la diapositiva, y aquí entonces les voy a explicar por qué a principio de esta paracha les leí este mismo versículo que decía: yo soy el alfa y el omega, dice, ¿verdad?, el Señor tu Dios, aquel que es, aquel que era y que ha de venir. Bueno, la palabra
alfa, o la letra alfa, porque es una letra, no una palabra. La letra alfa es la primera letra del alfabeto griego. La palabra o la letra omega es la última letra del alfabeto griego. Obviamente cuando Yahshua dijo estas palabras, las dijo en hebreo. Se las dijo a sus discípulos en hebreo o en arameo, cualquiera que haya sido el lenguaje que se hablaba o que Yahshua estaba hablando en aquel momento. Pero no era en griego. En griego se relataron los evangelios porque fueron escritas a congregaciones fuera de Israel y mayormente eran en territorio griego. Acuérdense que para el tiempo de Alejandro Magno se conquistaron todas esas tierras y la influencia griega estaba en toda esa área del Mediterráneo, en Asia Menor. Entonces, por eso hubo que traducir, ¿verdad?, estos evangelios en griego. Ahora, cuando tú lees esto en hebreo, miren qué revelación tan grande. Y estamos hablando hoy de la vaca roja. Dice, yo soy la Aleph, que viene siendo la conversión del alfa al hebreo. Alfa es en griego y la Aleph es en hebreo. Y la Aleph en hebreo pictográfico era representado en una cabeza así de ganado. Yo soy la Aleph y la Taf. La omega, la última letra del abecedario griego, cuando tú la conviertes al hebreo, mayormente el hebreo pictográfico, es una cruz literalmente como esta que estás viendo. Entonces aquí la revelación que nos da el ángel, ¿verdad?, que le está revelando todas estas cosas a Juan. Mira lo que dice este ángel. Este ángel mismo dice, yo soy la Aleph y la Taf. Dice el Adonai, Elohim, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Esto es grande, decir el Todopoderoso. Y es el ángel el que está hablando. El mismo ángel que siempre ha estado interviniendo en Israel. Es el Hijo de Dios. Yo soy la vaca roja que ustedes sacrificaban allá en Israel. Y yo soy aquel que ustedes sacrificaron fuera del campamento de Israel hace 2000 años atrás. Soy aquel que es, soy aquel que era y el que ha de venir. Esto es una revelación que nos hace el Mesías y espero que lo hayan entendido para el cierre de este capítulo 19. Antes de cerrar completamente, como les había dicho, tenía una tabla de conversión de cómo fue progresando o evolucionando el hebreo. Bueno, aquí estoy mirando que en esta tabla no aparece el hebreo, el palio. O sea que esto es una conversión directa desde el pictográfico al hebreo moderno. Ven cómo era la Aleph y miren cómo es ahora. Entonces a la Tav o la Taf era así y ahora pues es así. Entonces, como les había dicho ahorita, en la evolución de estas letras se pierde mucho. Por ejemplo, lo que vimos en la diapositiva anterior, donde dice yo soy la Aleph y la Taf, si no lo vemos en el pictográfico, no vemos profecía, no podemos entender la profundidad de lo que en realidad Yahshua le está revelando ahí. Yo soy la Aleph y la Taf. Yo soy aquel que ustedes sacrificaban fuera del campamento, que ustedes no sabían lo que era. Yo soy la Taf. Yo soy aquel que ustedes crucificaron también fuera del campamento. Para el tiempo que se le reveló esto a este Juan de Pasmo, quizás fue, no sé, algunos 60 años después de la crucifixión. O sea, yo soy aquel que ustedes crucificaron hace 60 años atrás. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes los judíos y ustedes los romanos, los gentiles, porque esto fue aquí toda la humanidad participó en esto. Los romanos y los gentiles y los judíos que
mayormente los sacerdotes, la élite de Israel, que fue la que participó en esto. No el pueblo, que el pueblo sí creyó en Yahshua y el pueblo lo lamentó, pero la élite, estamos diciendo el Sanedrín, los sacerdotes, que muchos de ellos después terminaron creyendo, pero eso es otra cosa, eso es un tema para otro estudio. Bueno, entonces aquí terminamos con la parashá, perdón, con el capítulo 19. Vamos ahora a estudiar el capítulo 20, que dice, y quise empezarlo con este versículo de Isaías: derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a corrientes de agua. El uno dirá: yo soy de Yahweh. El otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano: de Yahweh, y se le llamará Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh Sebaot: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Elohim. Esto es Isaías 44, 3, 6. Este capítulo vamos a hablar de cuando Moisés golpeó la peña para sacar el agua. Quiero mencionarles, y como ya les dije al principio, que tuvieran listos papel y lápiz. Esto que se va a contar aquí de la peña del agua, ¿verdad? De que Moisés golpea la peña y sale agua. Esto también está narrado en Éxodo 17. En Éxodo 17. Entonces, bueno, el capítulo 20 dice como sigue: los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto del Sinaí, o del Sin, el mes primero, este es el mes de Abib, y se quedó todo el pueblo en Cades. Allí murió Miriam y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moshe y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moshe diciendo: ojalá hubiéramos perecido, igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué nos han traído a la asamblea de Yahweh aquí a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis huido de Egipto para traernos a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, donde no hay ni agua para beber. Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada del Mishkan y cayeron rostro en tierra, y se les apareció la gloria de Yahweh. Yahweh habló con Moisés y le dijo: toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Hará brotar para ellos agua de la peña, y darás de beberla a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahweh, como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña, y él les dijo: escuchadme, rebeldes, haremos brotar de esta peña agua para vosotros. Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces. Aquí que hay problema. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Entonces dijo Yahweh a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Si leen esta misma narración en Éxodo 17, aquí se dice, en Éxodo 17 se dice que el mismo Yahweh estaba en la peña. Si vemos en Primera de Corintios, estoy buscando dónde es, Pablo habla de lo mismo. Primera de Corintios 10:39, o 10 versículos del 3 al 9, Pablo le está hablando a los corintios sobre esta misma narración que estamos hablando ahora, de la peña del agua. Por lo tanto, sabemos que los corintios sí tenían acceso a la Torá y tenían conocimiento, porque Pablo no le va a hablar a alguien que no sabe de lo que le está hablando. O sea que esto está en 1 Corintios 10, versículos del 3 al 9. Prácticamente Pablo les está hablando de estos mismos acontecimientos que estamos hablando.
El 17 dice, déjanos pasar. No, perdón. El 16. El 16 dice, clamamos entonces a Yahweh y escuchó nuestra voz. No, me fui mucho. El 13. En el 13 nos habíamos quedado. Y perdonen que es que estoy haciendo esta grabación, son como a la 1 de la mañana y los ojos se me cierran. Entonces, de verdad que he tenido una semana muy pesada. Este estudio, hacerlo en PowerPoint me costó mucho. Salieron 44 diapositivas. Y ahora darle audio con este cansancio, pues siento que no está quedando bien. Me siento hasta tentado de abordar el trabajo, pero no, voy a terminarlo, que quede como quede. Ustedes son mis hermanos y espero que aprecien la pobre calidad en que lo estoy haciendo, porque de verdad tengo sueño y sé que pude haber hecho algo mejor, pero continuamos así, que sea para la gloria del Eterno. Dice el versículo 13, estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahweh, y con las que él manifestó su santidad. Envió Moshe mensajeros desde Cades al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Cuando dice tu hermano es porque esta gente, los edomitas, eran descendientes de Esaú. Obviamente Esaú era hermano de Jacob, entonces por eso ellos se refieren así a ellos. Así dice tu hermano Israel. Ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Aquí se está refiriendo a los 430 años que estuvieron allá en Egipto. Pero los egipcios nos trataron mal, a nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahweh y Yahweh escuchó nuestra voz. Envió un ángel, un malaj, y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. En el judaísmo rabínico, Rashi, él comenta que este malaj que Yahweh envió a buscar al pueblo de Israel a Egipto, y que se refiere a Moisés. Pero eso es Rashi. Ahora, este servidor, Joseph Ben Abraham, les invita, si tienen su Biblia en mano, perdón, que vayan a Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 6, y ahí se dice quién es este malaj que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Este que se está refiriendo el versículo 16, y ahí claramente te está diciendo que quien sacó al pueblo de Israel de Egipto fue el malaj de Yahweh, que es el Elohim de Israel. Eso está muy claro ahí en Jueces 2, versículos del 1 al 6. Entonces dejamos claro que este versículo 16 de Números 20 o Bamidbar 20, tienes que hacer la conexión con Jueces 2, 1, 6 para que sepas quién fue este ángel que Yahweh envió a Egipto. Entonces seguimos el 17, dice, déjanos por favor pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo, ni por viñedo, ni beberemos agua del pozo. Seguiremos el camino real sin torcer nada, ni a derecha ni a izquierda, hasta que crucemos tu frontera. Mira qué petición tan noble. Sin embargo, Edom le respondió, no pasarás por mí. Si lo haces, saldré a espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas, seguiremos entonces por la calzada, y si bebemos agua tuya, yo y mi rebaño pagaremos su precio. Se trata de pasar a pie, no tiene importancia. Miren este principio del versículo 19. Mucha gente piensa que los recursos naturales son de Yahweh y que no debemos de pagar por ellos. Por ejemplo, si alguien tiene una casa y en su terreno pues pasa un riachuelo o algo así, pues pensamos que tenemos derecho sobre ese río, y porque pensamos que todo viene de Dios y que esa propiedad esté ahí. Pero sin embargo, no es eso lo que nos enseña la Torá. La Torá nos enseña a respetar nuestros límites, nuestras
nuestra frontera. Y mira lo que le dicen los israelitas: nosotros pagaremos por el agua que bebamos. Pagaremos. Entonces, el principio que nos dice la Torah es que si nosotros nos toca cruzar por la frontera de nuestro vecino, y si nuestro vecino tiene agua, no, si es un recurso natural, no debemos de pensar de que la persona no tiene potestad sobre ese el recurso. Si el recurso está en su propiedad, es de él, y él puede ponerle precio y puede disponer de la porción de recurso natural, en este caso sea un río o lo que sea, que está en su propiedad. Ya lo que está fuera de su frontera no, pero lo que está en su propiedad, él dispone de cómo se utiliza, y si quiere cobrar, puede cobrar, y no hay problema, y no es en contra de los mandamientos de Dios. Entonces quiero dejar esto claro. El 20, respondió él: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Aquí puse una foto, más o menos donde lo que se ha identificado como el monte de Meribá. Se cree que esta pudo haber sido la piedra la cual le dio agua a los israelitas. Esta piedra se ha estudiado y hay huellas de que fluyó agua. De esto hay varios documentales en internet que usted puede accesarlo, y pues usted mismo puede llegar a sus propias conclusiones, pero hasta ahora este es el lugar que se ha identificado como posible, como un lugar potencial donde pudieron haber ocurrido, ¿verdad?, estos hechos que estamos estudiando en el capítulo 20. Versículo 20 dice: respondió él: no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. Partieron de cada de los israelitas toda la comunidad y llegaron a Hor de la montaña. Y dijo Yahweh a Moisés y a Aarón en Hor de la montaña, o la montaña Hor, en la frontera del país de Edom, que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar a la tierra que he dado a los israelitas, por haberse rebelado contra mí, contra mi voz en las aguas de Meribá. Aquí se refiere a Yahweh, se sintió ofendido por las dos veces que tocaron las piedras. Aquí lo que pudo haber pasado es que con la misma ira que tenía Moisés, quizás él tocó la piedra con la vara una vez y el agua no se precipitó de inmediato. Es muy probable que Moisés haya sentido vergüenza frente a la congregación. Quizás sintió de que al darle una vez y no salir el agua de inmediato, hasta él mismo dudó. Dijo: ¿qué pasa? Que no sale. Y volvió a tocar como que para tratar de a ver si salía agua, ¿no? Vuelve a tocar por segunda vez. Y esa fue la falta de fe, y eso fue lo que irritó al Eterno. Lo que le costó a Moisés y a Aarón que no entraran a la tierra prometida. Por eso nunca la palabra del Eterno se debe coger a la ligera, nunca. Aunque tú seas bien querido por el Eterno, Él no perdona ni al más querido. No tomes la palabra del Eterno a la ligera. Ya, con el mismo Moisés ya había pasado a principio, cuando Yahweh mandó a Moisés a Egipto por primera vez. Moisés tomó la palabra a la ligera y salió deprisa con Séfora, y creo que ahí el niño había recién nacido, el primer hijo de Moisés, Gerson. Y aparentemente en el camino hacia Egipto se cumplieron los 8 días de nacido, y se supone que ese niño fuera circuncidado, y Moisés con la prisa aparentemente no lo circuncidó, y ahí le salió Yahweh al encuentro, iba a matarlo. Entonces, igual que que con muchas cosas que hemos leído en la Torah, muchos pasajes, nos dan el claro mensaje de que no debemos de tomar la palabra del Eterno a la ligera. Debemos de tomarlo suave, tratar de seguir las instrucciones al máximo y con fe. A Moisés le faltó fe y golpeó la peña 2 veces.
Dice el 25, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y súbelos a la montaña de Hor. Le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las pondrás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos y allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Yahweh. Subieron a Hor de la montaña a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y allí murió Aarón en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Perdón. De verdad que se me cierran los ojos, amados. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón. Y lloró Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Bueno, aquí concluimos entonces el capítulo 20 de Bamidbar para dar inicio al próximo capítulo, que es el capítulo 21. El capítulo 21 trata de la famosa serpiente de bronce. Y pues vamos a ver cómo, de cierta manera, esta serpiente de bronce, o el concepto, no esta serpiente, sino el concepto, apunta al Mesías. Antes que nada, para no dejarlo, este versículo que estoy poniendo aquí de Juan 3.14 o Yohanan 3.14 es el versículo donde Yahshua les advierte, les dice a sus discípulos que igual que la serpiente fue levantada en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. O sea que sabemos que en el desierto, y lo vamos a ver ahora, la serpiente de bronce fue hecha abrazando, enroscada a un árbol, un mástil, lo que sea, ¿no? También sabemos, como le había mencionado al principio, de que el pecado entró al mundo precisamente por una serpiente y en un árbol. Todo esto es la conexión, ¿no? Dice el versículo 1, oyó el rey de Arab, cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por los caminos de Atarim y atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahweh: si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahweh la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron al anatema, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Jormá. Partieron de Hor, de la montaña, camino del mar de Stuf o de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo otra vez contra Elohim y contra Moisés. Y aquí hay una pausa. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué el pueblo no aprendía la lección y seguían todavía murmurando contra Moisés? Bueno, hay que entender la psicología de estos israelitas. Ya el Eterno ya había dicho hace unos capítulos atrás que el pueblo ya no iba a entrar a la tierra prometida, que iban a caer en el desierto y hasta que no muriera el último no iban a entrar. Ya el pueblo sabía eso. Ya decían, bueno, pues para que ya tanto esmerarnos, si ya vamos a morir, ya pues ya no vamos a ver la tierra prometida, ya que... Entonces, esa es lo que está en la psiquis de israelita. Ya, ¿para qué seguir perseverando si no... Ya el Eterno no nos va a perdonar? Aunque el Eterno los había perdonado, que sí, Moisés intercedió por ellos y el Eterno los perdonó. Pero les dijo, yo los perdono, pero no van a ver la tierra prometida, y esto es lo que va a pasar. Los que fueran menores de 20 años, esos son los que iban a entrar entonces a la tierra prometida. Los descendientes de estos, pero no estos. Bueno, entonces... vamos al 6, dice: envió entonces Yahweh contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede ante Yahweh para que aparte de nosotros la serpiente. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahweh a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Es muy probable que el Eterno haya mandado
hacer esta artesanía, podríamos llamarla, para que el pueblo tuviera fe, mirando quien iba a estar colgado en un madero, ¿verdad? Muchas personas, mayormente hasta católicos, tratando de justificar su idolatría, dicen, no, pero han hasta mencionado esto. Han mencionado los querubines del arca de la alianza. Dicen, pero ¿por qué Yahweh sí mandó a Moisés que hiciera unos querubines? Pero hay una cosa muy importante. Estos son instrucciones que le da el Eterno directamente a Moshe. Fuera de ahí, el pueblo no podía hacer imágenes. Estas son las únicas imágenes que el Eterno permitió. Y fuera de ahí no se puede hacer imágenes. Inclusive los querubines del arca de la alianza fueron hechos conforme a lo que Moisés vio en el Sinaí. Aparentemente en el Sinaí Moisés vio el tabernáculo que está en el cielo, él vio el candelabro y vio muchas cosas, ¿verdad?, que estaban en el cielo, y estas fueron las que el Eterno le permitió reproducir para que sirvieran de testimonio. Pero aparte de eso, el resto de las imágenes estaban prohibidas. Dice, partieron de Obot y acamparon en Iyeh Jabarim, en el desierto que limita con Moab, hacia la salida del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret. De allí partieron y acamparon más allá del Arnón. Estaba en el desierto y salía del territorio de los amorreos. Pues el Arnón hacía de frontera de Moab, entre los moabitas y los amorreros. Por eso dice en el libro de las quejas de Yahweh, y aquí voy a hacer una pausa. Este libro de las quejas de Yahweh es un libro que lamentablemente no lo tenemos, no existe actualmente. El libro pues sí existió, era una escritura sagrada entonces para Moisés y para todos los israelitas de este tiempo, pero actualmente pues el libro no existe. Sabemos que para el mismo tiempo de Moisés ya habían varias escrituras, inclusive el texto que se conoce como el libro del justo, el libro de Hachel. Ese libro de Hachel es muy probable que Moisés lo haya leído y de ahí haya sacado algunas cosas para escribir el Génesis. Josué también leyó el libro de Hachel y eso queda sobreentendido en el libro de Josué. Pero entonces este libro no sabemos de qué trataba. A juzgar por el nombre, el libro de las quejas de Yahweh, pues tiene que ver de muchas de las quejas que Yahweh lideró. Antes de irnos del tema de la serpiente, debemos también conectar el tema de la serpiente con el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 3 a 6, cómo el Mesías le dio poder a sus discípulos, incluyendo aunque Pablo no fue discípulo de Yeshua, pero fue un sirviente, y aquí quedó comprobado que también él tuvo poder sobre la serpiente. Una serpiente le picó y cuando todo el mundo pensaba que él iba a morir, siguió viviendo normal, o sea que tenía poder sobre la serpiente. Otra cosa que tengo que mencionar es que la serpiente enroscada en el mástil duró muchos años en Israel. Duró, me parece que fue hasta el tiempo del rey Ezequías. Pero lamentablemente nuestro pueblo con tendencias idólatras, lo estuvo adorando por mucho tiempo. Este mártir y esta serpiente de bronce, que fueron hechos con otros propósitos, pero el pueblo ya lo estaba adorando y le llamaban Nehustán. Eso lo vemos en libros, y yo les dije que tuvieran lápiz y papel. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4.
Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ahí habla de Nehustán, que es esta serpiente que había hecho Moisés de bronce, la cual Ezequías tuvo que romperla para ya para abolir, ¿verdad?, el pecado de idolatría que se había fomentado con este mástil, con la serpiente enroscada. Aquí dice el 17: entonces Israel entonó este cántico: sobre el pozo cantarle, pozo que cavaron príncipes, que excavaron los jefes del pueblo en el cedro con sus bastones. Y del desierto a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamo, y de Bamo al valle que está en el campo de Moab, hacia la cumbre de Pisgah, que domina la parte del desierto. Bueno, como ven, el asunto de cantar no es mi arte, así que las críticas que puedan hacer a ese extractito que quise cantar, pues se las acepto. Bueno, nada, vamos entonces a pasar a la próxima diapositiva, que dice: Israel envió mensajeros a decir a Sihón, rey de los amorreos: quisiera pasar por tu tierra, no me desviaré por campos y viñedos, ni beberé agua de pozo. Seguiremos el camino real hasta que crucemos tu frontera. Pero Sihón también negó a Israel el paso por su territorio. Reunió toda su gente y salió al desierto al encuentro de Israel, hasta Yahaz, donde atacó a Israel. Pero Israel le hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra desde el Arnón hasta el Yabok y hasta los límites de los hijos de Amón, porque Yazer estaba en la frontera de los hijos de Amón. Y Israel tomó todas aquellas ciudades. Ocupó Israel todos los pueblos de los amorreos, Hesbón y todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos. Este había combatido al primer rey de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los trovadores: venid a Hesbón, que sea construida fortificada la ciudad de Sihón, porque fuego ha salido de Hesbón, una llama de la ciudad de Sihón. Una llama de la ciudad de Sihón ha devorado Ar-Moab, ha tragado las alturas de Arnón. 29. Ay de ti, Moab, perdido estás, pueblo de Quemos. Entrega a sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio en manos de Sihón, el rey amorreo. Su posteridad ha perecido desde Helbón hasta Dibón, y hemos dado fuego desde el Nofaj hasta Madabá. Y Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moshe mandó a explorar Yazer y la tomaron junto con sus aldeas, despojando al amorreo que vivía allí. Se volvieron y subieron camino a Basán. Og, rey de Basán, salió a su encuentro con toda su gente para darle batalla en Edrei. Yahweh dijo a Moshe: no le temas, porque los he puesto en tus manos, con todo su pueblo y con toda su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y le batieron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta que no quedó nadie a salvo, y se apoderaron de su tierra. Aquí quiero presentar esta foto. Mucha gente piensa que el símbolo de la medicina tiene que ver con esta paracha que estamos leyendo hoy, ¿verdad? De que Yahweh manda a Moshe que ponga una serpiente de bronce enroscada en un mástil. Pero sabemos que Satanás, todas las cosas que tienen que ver con Hebrea, las traslada al paganismo. Lo mismo pasó con la cruz también, y sabemos, podemos dar testimonio por el hebreo pictográfico, que la cruz o la letra Taf, la marca Taf, es más hebrea que romana. Pero pues, igual pasa con este símbolo. Este símbolo es más hebreo que pagano, pero el Satanás se encargó de que también en el paganismo
se adorara a la serpiente enroscada en el mástil. Y esto viene de un hombre que se llama Esculapio. Según la mitología, Esculapio era hijo de Apolos y de Coronis. Y dándole un poquito para atrás antes de comenzar otra vez, estamos hablando entonces de la procedencia del símbolo de la medicina, no de Moisés, de la medicina. Volvemos otra vez. Según la mitología, Esculapio era hijo de Apolo y de Coronis. Esta era hija de Flegias, rey de Tesalia. Existe una leyenda en la que, encolerizado Apolo porque Coronis estaba enamorado del hijo de Eratos, cuando nació su hijo por cesárea, lo dejó abandonado en el monte Titón, donde fue amamantado por una cabra. Un pastor encontró al niño y lo entregó al cuidado del centauro Girón, quien le enseñó la medicina. A este dios de la medicina los griegos le llamaban Asclepios, significa insensatemente benévolo, y los romanos a Esculapio. Cuenta la leyenda que Esculapio estaba asistiendo a Glauco cuando bruscamente cayó mortalmente herido por un rayo. Apareció en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Otra serpiente entró y revivió a la primera, metiéndose unas hierbas en la boca. Con estas mismas hierbas se dice que Esculapio logró resucitar a Glauco. Desde entonces, Asclepio curó y resucitó a muchos hombres mientras anduvo mucho tiempo por todas las ciudades griegas, caminando, ayudando por un báculo sobre el cual enrollaba la serpiente. Bueno, aquí pues más o menos cuenta, ¿verdad?, más sobre Esculapio. Aquí dice que actualmente la vara de Esculapio sirve de emblema del cuerpo médico del ejército de Gran Bretaña, de Alemania, Suecia, Francia, México y Filipinas. También dice que en 1818 los Estados Unidos también incluyeron este símbolo en las insignias del cuerpo de sanidad militar. Las fuerzas aéreas lo adoptaron en 1957. En 1912 la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la usa desde su fundación en 1947 y la ha reconocido como el emblema internacional de la medicina. Entonces aquí vemos de dónde entonces procede el símbolo de la medicina, que nada tiene que ver con la narración de la parashá que hemos estudiado en el día de hoy. En Bamidbar 22 solo hay un solo versículo. Para terminar esta parashá dice: luego partieron los israelitas y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado de Jordán, a la altura de Jericó. Bueno, amados, hasta aquí entonces esta presentación, ¿verdad?, de esta parashá. Creo que se me quedaron algunas cosas, pero de verdad que es mucho, era mucho lo que tenía. Así que, amados hermanos, me disculpan por la información que se quedó, pues entonces la compartiremos entonces el año que viene. Si no la comparto yo, pues espero que Dios levante algún otro maestro que pueda enseñar esta información que a mí se me había quedado para hoy. Y digo esto porque cada maestro de la Torah o cada persona que intenta compartir su conocimiento de la Torah tiene sus propias perspectivas, sus propias teorías. Entonces las mías que se quedaron en esta parashá, que no las puedo compartir, no creo que alguien las vaya a tener también. Entonces por eso le digo que si algo me pasara y no pudiera estar el año que viene grabando esta misma parashá, pues que el Eterno levante a otra persona con mis mismas ideas, si es que en realidad estoy acercándome a la verdad. Como bien le dije en cuanto a la crucifixión, todo lo que hay es teorías. Les ofrecí una teoría más. Pienso de que los mismos evangelios dicen que también en Betania fue donde Yahshua ascendió al cielo. Es curioso que Yahshua siempre se pasaba en el Monte de los Olivos y ahí hasta pasaba la noche. Pienso que fue en un árbol de higo. Es muy probable que haya sido un árbol de higo donde el Mesías fue crucificado, y muy probablemente el mismo árbol que él secó. Es muy probable que
que el Gólgota haya sido un lugar típico de la época en el área de los Olivos. Quizás la tierra en alguna parte del monte tenía la apariencia de una calavera y por eso le llamaban el Gólgota. Pero nada que ver donde dice Elena que pudo haber sido la crucifixión, muy lejos, no hace sentido. Y para que cuadre con las profecías, y no es que nosotros queramos forzar las profecías, sino de que podemos aquí declarar de que el Gólgota para el año 300, del 300 a 325, ya no se sabía dónde era. Entonces es esta señora Elena la que, como le dio gusto y como a ella le pareció, ella determinó dónde eran los lugares que supuestamente ocurrieron estos hechos históricos. Pero el Gólgota, lejos, muy lejos, entendemos que no era ese lugar, y es muy probable que haya sido el Monte de los Olivos, bastante al sur, casi cerca de Betania, y de que habían higueras entre los olivos, y es muy probable que Yahshua haya sido crucificado en una higuera y los otros dos ladrones, uno a cada lado. Pero como les digo, esto es otra teoría más, solo se las comparto, analícenla, y si les hace sentido, pues amén. Me parece que lo que Yahshua le dijo a Natanael es muy importante. Eso de decirle de que yo te vi cuando tú estabas bajo la higuera. Si lo vio bajo la higuera, muy probable que él estaba en lo alto. Es muy probable que que cuando Natanael supuestamente vio a Yahweh, lo debe haber visto en una visión. Es muy probable que le haya visto a Yeshua crucificado en una visión. Pero pues, sin más, ya no me añado más para que el video no sea tan largo y pueda subir. Les pido que pueda subir a YouTube, me refiero. Les pido disculpas porque yo quise hacer esto temprano en el día de hoy y me pasaron muchas cosas. Nos llegó una visita. Yo casi por poco no puedo hacer este estudio. El de PowerPoint ya lo había terminado desde ayer, pero entonces yo quería hacer lo que estoy haciendo, comentarlo y que fuera algo más interactivo. Y eso por poco no lo hago. Lo he tenido que hacer a la hora de madrugada. Y de verdad que tengo mucho sueño, se me traba la lengua, se me cierran los ojos. Así que disculpen si no me pude concentrar y no pude traerle este estudio a una mejor calidad. Pero espero que aún así lo que les he podido presentar pues sea suficiente como para que tengan una información más, y que muchos de ustedes, si ven este estudio antes de ir a sus sinagogas, a sus lugares de estudio, pues ya tienen una información que quizás sus maestros no se les va a enseñar hoy. Tienen una información más que inclusive ustedes también las pueden llevar a sus congregaciones y presentarlas, a ver qué le parece a sus hermanos, a sus ajim. Así que, amados hermanos, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, y como siempre les aconsejo a todos los que me leen y me escuchan, sigan escudriñando las escrituras, dejen las tradiciones a un lado, busquemos la verdad y regresemos a las sendas antiguas, como bien nos llamó el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Así que, amados hermanos, Shabbat Shalom una vez más y hasta la próxima.